Buenos días y bienvenidos a este video tutorial de la herramienta Iber Polygon Tool o herramienta de polígono para Iber. Esta es una utilidad que ha sido diseñada para poder acceder a los gráficos de barras que conocemos como gráficos de aves por semana y estadísticas de Iber, pero con la funcionalidad añadida de poderlo hacer en base a unos polígonos personalizados para definir el área concreta donde queremos realizar el estudio de esos gráficos de barras. El enlace para acceder a esta herramienta es este que vemos aquí en pantalla, pero bastará con poner Iber Polygon Tool en cualquier navegador web para encontrar rápidamente su dirección. Si explicamos un poquito el esquema de funcionamiento de Iber Polygon Tool, se basa, como hemos dicho, en la definición de un polígono por nuestra parte, en la zona geográfica que nos interese analizar los datos de Iber. Dentro de esa zona geográfica, lógicamente, va a haber determinadas localidades de Iber que contienen los listados. La herramienta de Iber Polygon Tool lo que va a hacer es extraer de la base de datos de Iber las localidades que estén dentro del polígono que nosotros hayamos definido. Por lo tanto, va a buscar en la base de datos de Iber, también conocida como EBD, va a buscar, como digo, las localidades que estén dentro de nuestro polígono. Y lo que va a hacer es devolvernos un enlace, una URL, que nos va a llevar a la herramienta clásica de gráficos de barras y análisis de estadísticas como abundancias, frecuencias, etcétera, que hoy en día ya tenemos disponible en Iber a través de la opción de aves por semana, de explorar aves por semana. Una vez que hayamos accedido mediante nuestro navegador web al enlace de la aplicación Iber Polygon Tool, nos aparecerá esta interfaz que vamos a ir viendo a continuación. Antes de nada, comentar algo que aquí dentro de la interfaz, en estos apartados, hay una pequeña ayuda que está en inglés, ¿vale? Es muy importante, como aquí indica, que la utilización de la herramienta la hagamos o bien estando desconectados de nuestra sesión de Iber, como es el caso, podemos venir a la web de Iber y verificar si estamos conectados o no. En este caso he cerrado mi sesión. O bien, como nos sugiere también, hacer todo este trabajo a través de una sesión de navegación privada del explorador. ¿Esto por qué es así? Esto es así porque si la herramienta detecta que tenemos iniciada sesión en Iber, todos los análisis de datos que va a ofrecernos nos los va a ofrecer con nuestros propios datos y no va a incluir datos de, por ejemplo, aquellas localidades personales de otras personas, de terceras personas, en las que nosotros no tenemos ningún listado subido a Iber. Con lo cual, por decirlo de alguna manera, para que esta herramienta se comporte de manera neutra e incluya todos los datos en las extracciones que nos va a hacer, se recomienda lo que hemos dicho, cerrar sesión en la web de Iber o bien abrir una sesión de navegación privada. Bueno, pues una vez que estamos aquí, decir que tenemos dos apartados en la interfaz. Bueno, antes de nada, me voy a venir a la parte de abajo. Abajo del todo encontraremos un enlace con el historial de cambios. Aquí podemos ver cronológicamente todos los cambios que ha habido
y muy importante para nosotros como referencia e información es la última actualización. Vemos que ha sido el 20 de marzo del 2020, donde se ha actualizado la base de datos de IBER, la EBD que vemos aquí, y que incluye los datos de hasta febrero 2020. Normalmente esta actualización de la base de datos se va haciendo cada mes, con lo cual si hacemos un análisis de datos en una fecha posterior a la fecha que aquí indique, esos datos no van a estar incluidos. Habría que esperar hasta la próxima actualización de la base de datos, ya que esta herramienta no trabaja directamente sobre la base de datos de IBER online en tiempo real, sino que trabaja sobre un backup, una copia realizada, como digo, cada mes. Por lo tanto, es importante saber el entorno, el contexto de los datos sobre el que vamos a trabajar. Volvemos hacia atrás y volvemos a la interfaz, donde vamos a encontrar dos partes. Yo aquí, para referirnos a los dos posibles métodos que tenemos, he llamado el método 1 a trabajar con un polígono que ya tengo definido en mi PC, que he trabajado en Google Earth, Google Maps o cualquier otra aplicación de GIS, y me lo tengo descargado en mi ordenador, como indica aquí, en formato KML o KMZ, que son los dos formatos típicos de Google para los mapas. Ese sería el método 1, es decir, tener un polígono ya definido con toda la precisión, con todo el detalle que queramos en nuestro ordenador y cargarle aquí en la herramienta. Y el método 2 sería esta parte de aquí, que es utilizar una herramienta que viene incluida aquí, que se llama Google Maps API versión 3, que veremos después. Bien, vamos a ver a continuación un ejemplo práctico utilizando el método 1, con un polígono que ya tengamos descargado en nuestro PC en formato KML o KMZ, como habíamos comentado. Yo para el ejemplo, lo podemos ver aquí en Google Earth, he seleccionado este polígono que representa el perímetro del Parque Nacional de Picos de Europa. Y he querido elegir este, aparte de por representar un enclave muy concreto, también porque tiene la peculiaridad de que este polígono se extiende por 3 comunidades autónomas diferentes: Asturias, Cantabria y Castilla y León. Y es para dejar ver que esta herramienta de polígonos de IBER nos va a permitir hacer un análisis independientemente de dónde estén las localidades. No tienen por qué ser las localidades de una sola comunidad o de una provincia, y si esto lo quisiéramos hacer desde IBER directamente sería muy complicado hacerlo y nos tendríamos que limitar a seleccionar los hotspots o las localidades personales propias que hubiera dentro del polígono, y sería un poco complicado, no podríamos incluir las localidades personales de terceros. Sin embargo, la herramienta sí que nos permite hacerlo y vamos a ver cómo. Bueno, volvemos a la interfaz y lo que tenemos que hacer es simplemente pulsar el botón examinar, buscar en nuestro PC donde tengamos guardado el archivo de polígono, en este caso KMZ, con los picos de Europa, le damos, seleccionamos, damos al botón abrir y veremos que se nos ha cargado aquí porque aparece su nombre. Justo al lado tenemos un primer campo de parámetros que es el contador máximo de localidades. Mediante este número, que nosotros podemos cambiar, aunque por defecto sale en 100 y de momento lo voy a dejar así para ver qué es lo que pasa, significa que esta herramienta va a analizar 100 localidades dentro del polígono. El siguiente parámetro es un poquito más complicado de explicar, pero bueno, aquí hay un pequeño apartado de ayuda del que nos podemos servir, pero intentaré
hacer un breve resumen de qué representa. La herramienta de polígono lo que nos va a generar al final, el producto de salida va a ser en el explorador aquí una URL muy larga con un montón de nombres que lo que hace es sumar el nombre de todos los identificadores de las localidades que encuentre dentro del polígono. Esto va, para que me entendáis, va a generar un chorizo de URL muy largo y simplemente este número que hay aquí es caracteres de reserva. Es decir, son caracteres que la herramienta se coge de reserva en la dirección URL y que restaría del número de localidades si fuera necesario. No sé si conocéis que los exploradores web tienen una limitación de longitud de caracteres para representar una dirección de una página web. No puede tener infinitos caracteres. Esto va a variar un poco dependiendo de cada explorador y de cómo tengamos las cookies y en nuestro PC, etcétera, etcétera. Pero más o menos la longitud de una URL está en torno a 7.500 y pico caracteres. Con lo cual, si hay muchas localidades a explorar, la URL aquí va a ser muy larga y puede ser que llegue a superar ese máximo número de caracteres, no dejando espacio para caracteres adicionales que la aplicación necesita para poder disponer de ellos cuando nos dirijamos a la página de gráficos de barras, estadísticas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una reserva de caracteres en la URL simplemente. ¿Qué efecto tiene? Cuanto mayor sea este valor, más reserva se va a coger del nombre de la URL y por lo tanto en lo que queda de la URL van a coger menos localidades. Bueno, no me quiero enrollar mucho más con esto porque tampoco quiero hacer mucho lío, pero vamos a ir viendo cómo funciona. Entonces, una vez que tenemos el polígono seleccionado, las localidades definidas y esto por defecto, le damos a explorar los datos de BIR en el interior del polígono. Eso nos abre otra página web donde en el encabezado debemos interpretar lo siguiente. Se han encontrado 331 localidades dentro del polígono. Para esas 331 localidades existen en la base de datos de IBER 990 listas de observaciones. Pero yo no estoy cogiendo las 331 localidades, estoy cogiendo 100, porque así lo he indicado en el parámetro anterior. ¿Qué 100 localidades estoy cogiendo? Pues la herramienta las ordena, las prioriza de mayor a menor número de listados asociados. Por ejemplo, la primera y que más listados tiene es esta con 172 y así va bajando de manera decreciente hasta que corta por aquí con un listado en esta localidad. Esta sería la localidad número 100. Eso, el efecto que tiene que nosotros cortemos aquí localidades, lo que hace es que de las 990 listas totales disponibles que tendríamos, estamos perdiendo 231. Pero no tenemos por qué perder estas listas, ya sabiendo que estamos perdiendo listas, que la aplicación nos lo advierte, volvemos para atrás y cambiamos en el número de localidades, pues podemos poner 331, por ejemplo, que es el máximo de localidades que hay, o 350, pero más de las 331 o igual a las 331 para no perder ninguna localidad. Volvemos a dar a explorar. Y ahora ya nos dice que efectivamente ha vuelto a encontrar 331 localidades y no informa de que estemos perdiendo nada de información. Por otra parte, las 331 localidades ya estarán todas aquí contempladas. Con lo cual, bueno, pues en este caso no vamos a perder ningún dato. Hay veces que cuando hay muchas localidades, miles de localidades, no se van a poder incluir todas por la limitación de la longitud de la URL que se generaría, pero bueno, en este caso sí que nos deja. Bien, al fin y al cabo, después de todo esto, lo que nos interesa es este vínculo que nos ha generado aquí. La aplicación nos da un enlace que cuando la abramos
nos va a llevar a los gráficos similares a los que encontramos accediendo por la opción explorar aves por semana desde la web de IBER. Aquí quiero volver a recordar lo que ya habíamos dicho antes. Este enlace es el enlace que hay que abrir de manera o bien asegurándonos, como yo, que tengo la sesión de IBER cerrada, o bien pinchando con el botón derecho del ratón y abrir este enlace en una ventana de navegación privada. Yo no recomiendo esta última opción porque es muy fácil que se nos olvide que pinchemos directamente en el enlace y se nos abra en una sesión normal, en una ventana normal, sin navegación privada, y podemos perder datos sin darnos cuenta. Para eso lo mejor es que cuando queramos utilizar la herramienta de polígono, cerremos la sesión de IBER durante ese tiempo y así no nos despreocupamos. Entonces pincharemos sin más al enlace que se nos ha generado y ya se nos va a abrir lo que habíamos dicho, que era el entorno al que estamos familiarizados ya de explorar aves por semana. La primera parte pues será muy extensa porque lógicamente tendrá todas las localidades, esas 331 aquí en el encabezado, y veremos que dentro de ese polígono ha encontrado 160 especies y otros 22 taxones. Bueno, a partir de aquí ya es un poco lo mismo que podemos hacer desde la web de IBER. Navegar hasta las especies que nos interesen, pues para hacer un análisis bien de su gráfico de barras representando la fenología, o bien pues en este icono accediendo a lo que es los datos estadísticos de la misma, como frecuencia, abundancia, aves por hora, conteo máximo, totales y conteo promedio. No me voy a detener en lo que es cada cosa porque eso forma parte de otro apartado y no quiero perder mucho tiempo ahora. O bien podemos acceder directamente también con este botón al mapa de la especie en la zona del polígono. Directamente nos va a abrir el mapa de IBER para la especie, pero nos va a hacer el zoom a la zona de las localidades que hemos seleccionado, ¿vale? Si veis, estamos visualizando el mapa de la zona de Picos de Europa con un zoom que mejor se adapta a esa zona del polígono. Vale, esto sería el método 1. Vamos a ver ahora a continuación cómo se haría con el método 2. Bien, para el método 2 vamos a utilizar únicamente esta parte de la herramienta. Aquí para definir el polígono en el método 2 nos servimos de esta utilidad de Google Maps API versión 3, accesible desde este enlace o bien desde este otro. Hacemos clic y nos dirigimos a esta nueva interfaz donde tenemos una ventana con el mapa en el que tendremos que hacer zoom con las teclas. Voy a elegir una zona cualquiera, por ejemplo, vamos a suponer que quiera analizar el embalse del Ebro y su entorno más cercano. Y vemos cómo generar el polígono. Aquí antes de nada decir que tenemos disponibles la vista base de Google Maps de carreteras, o bien el relieve, satélite híbrido o simplemente ortofoto sin etiquetas, y una capa adicional de OpenStreetMap por si nos resulta de mayor interés. Yo voy a utilizar la ortofoto sin etiquetas para que esté más limpia la vista. Entonces aquí en este desplegable tenemos, bueno, hay varias opciones aquí de edición en la herramienta en las que yo no me voy a detener porque, bueno, sí pueden ser necesarias editar polígonos, etcétera, etcétera, pero creo que no es momento ahora para detenernos en eso, con lo cual vamos a ver lo básico. Para crear un polígono tendríamos que elegir aquí la opción de polígono. Podemos crear un polígono con forma rectángulo, circular, etcétera, etcétera. Pero
A mí me gusta elegir polilínea, aunque la polilínea no estaría admitida como polígono como tal, pero dibujaremos una polilínea porque nos ofrecerá una transparencia y mayor control sobre la zona que estoy dibujando, y luego la tendremos que convertir en polígono. Entonces selecciono polilínea, ya os digo que es mi recomendación, aunque se puede hacer de otra manera, podéis probar las diferentes opciones. Seleccionamos polilínea y para trabajar más cómodamente voy a hacer grande la ventana del mapa en este botón y pasamos a ver la ventana completa. Eso me permite meter un poco más de zoom y dibujar mi polígono. Entonces yo iré dando clic con el ratón. Lo voy a hacer un poco de una manera un poco grosera, tampoco voy a ser muy preciso en este ejemplo. Cada uno con vuestros ejemplos podéis hacerlo como mejor penséis. Vamos haciendo clic y creando puntos alrededor en este caso del embalse del Ebro. Y para finalizar, pues no hace falta ser preciso del todo y cerrar justo en el mismo punto. No, esta es nuestra polilínea, está más o menos ahí. Cuando la tengamos, volvemos a restaurar el tamaño del mapa. Aquí la vemos, y lo que sí ahora es importante es esto, convertirlo en polígono. Para eso venimos al desplegable anterior y elegimos polígono. De manera automática se nos cierra, en nuestra polilínea se convierte el polígono en polígono. Este polígono se representa en programación con un código HTML, que es todo este texto que vemos aquí y que yo voy a seleccionar en azul. Desde la segunda línea de este cuadrito tenemos que seleccionar todo esto y arrastrar la selección hasta el final y asegurarnos de que cogemos la última etiqueta del código HTML que vemos aquí abajo, donde pone KML, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos el texto seleccionado, damos Control C en Windows o Comando C para Macintosh, y de esa manera copiamos en el portapapel el texto. En el portapapeles el texto del código. Volvemos hacia atrás y en este formulario que está en blanco hacemos Control V para pegar el texto o Comando V si es el caso de estar usando un dispositivo Apple, y pegaríamos el texto del código. De esta manera estamos indicando a la aplicación cuál es nuestro polígono. Bien, justo debajo tendríamos los dos mismos campos de parámetros que ya vimos en el método 1. Voy a dejar por defecto las 100 localidades y por defecto también los 457. Yo os recomiendo que siempre probéis y luego ver qué pasa. Damos explorar EBIR. Nos dice que ha encontrado 63 localidades, con lo cual, bueno, pues en este caso habéis visto que al primer intento las 100 localidades han sido suficientes y no vamos a tener ningún recorte de datos. Las 63 localidades estarán aquí listadas igualmente por orden de mayor a menor. Antes de abrir la URL, el enlace que se nos genera aquí, nos tenemos que volver a asegurar, y esto es muy importante, yo insisto en tener cerrada la sesión de Iber o abrirlo en una ventana de navegación privada. Pinchamos en él, se nos genera la cabecera con las 63 localidades, creo que eran, y su gráfico correspondiente. Aquí actuaríamos pues de la misma manera. Podríamos acceder a las gráficas de estadísticas del pato colorado, por ejemplo, o al mapa del Somos-Mojolabanco para esa zona, y nos vuelve a centrar el mapa de una manera bastante precisa en la zona que queremos. Bueno, pues este es el segundo método. Podéis elegir aquel con el que os sintáis más cómodo. Vale, pues con esto creo que estaría todo. Espero que os haya gustado y sobre todo os resulte útil para hacer pues pequeños análisis que queráis realizar. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.